Del libro de Mateo capítulo 1 versos 1 al 17. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera. Sera fue la madre de Tamar. Fares fue el padre de Hesrón. Hesrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nasón. Nasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. El rey David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Del primer libro de Mateo capítulo 1, versos 1 al 17. El primer capítulo del Evangelio de Mateo registra el linaje del Señor Jesús, comenzando con Isaac, el niño excepcional nacido de Abraham. Hay 42 generaciones hasta el suceso que cambió al universo, el nacimiento del Salvador. Entre los nombres enumerados hay maquinadores, prostitutas, asesinos, reyes y adoradores de ídolos. Muchos de estos hombres y mujeres vieron sus vidas transformadas por Dios y debido a sus acciones milagrosas se les dio un lugar de honor en el linaje de Cristo. El mismo Dios que orquestó todo esto es el que nos promete la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. La Biblia registra la fidelidad del Padre Celestial en el cumplimiento de las promesas que nos ha hecho. Él nos ha asegurado que quienes hemos nacido de nuevo tenemos un lugar en su familia. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado como prenda, como garantía de que recibiremos nuestra herencia eterna. Solo necesitamos iniciar una relación personal con Cristo. No hay especificaciones adicionales que cumplir y las bendiciones de Dios nos pertenecen en el instante en que nos convertimos en sus hijos. Nuestro Padre lo ha prometido y podemos contar con Él. Que la paz sea con ustedes y que Dios les bendiga siempre.